Bon día. Es un placer y un honor venir a Cataluña. Ya sabían que tenía una canción hablaba de Cataluña como nuestra hermana mayor de Euskal Herria. El tema de la conferencia es común y lo que voy a presentar son unas reflexiones en torno al concepto de identidad y territorio. Había iniciado y había recogido un poema de Salvador Espriu, Emirat aquesta terra. Pero me da miedo hablarlo en catalán, no lo puedo entender, pero no quiero estropear un poema tan bello como el de Salvador Espriu. El territorio y la identidad. Es el título de la conferencia. El territorio es la posición de partida. Cataluña y Euskal Herria se encuentran situadas en los dos principales espacios naturales que unen la península ibérica con la Europa continental. Es una forma de definir el territorio. En vez de decir la perífrasis se encuentran situadas, podemos haber dicho que Cataluña y Euskal Herria son los dos pasos naturales más importantes que unen la península ibérica y la Europa continental. Nosotros, las personas, los pueblos, damos nombre al territorio que habitamos y el territorio, así nombrado, a cambio nos da la identidad de quién somos. O quizás es al revés. No existiría Cataluña sin catalanes, ni Euskal Herria sin vascos, ni Bretaña sin bretones. Y los catalanes, vascos y bretones dejarían de ser tales si desapareciesen Cataluña, Euskal Herria o Bretaña. La identidad y el territorio están íntimamente entrelazados y no se puede explicar el uno sin hacer mención del otro y viceversa. A lo largo de la intervención intentaré hacer visible esa interdependencia entre territorio e identidad. He tomado una definición de territorio prestada a un autor que se llama Florencio Zoido Naranjo y que dice así: el territorio es el espacio geográfico ligado a determinado ser, comunidad, lengua o entidad física o virtual. Puede ser la morada de una especie animal o vegetal, o el ámbito lingüístico y en el que se desarrolla sus tradiciones cualquier grupo humano. El caso de un conjunto complejo de personas, sea esta una nación, pueblo o sociedad, el territorio se convierte en el embrión de su proyecto común. Desde esa perspectiva, el territorio es el soporte y recurso fundamental y al mismo tiempo la morada, paisaje propio y el eje de la memoria individual o colectiva. En otras palabras, el territorio es el espacio geográfico en el que habita el pueblo y el que lo hace vivir y que se administra de cara a lograr la supervivencia y bienestar de fronteras de los contenidos geográficos. La definición de territorio que hemos elegido, evidentemente hay más de una, corresponde a nuestra visión, a cómo entendemos el territorio. Hay otra definición que yo creo que sustancialmente coincide con la que acabo de leer, que la buscaba en la Wikipedia, pero en la entrada del constructo catalán territorio. Es la misma, en esencia, la misma definición en contenidos. Hay un concepto asociado al territorio, voy a hacer el camino del territorio hacia identidad, que es el concepto de la ordenación del territorio. Para poder entender bien el territorio como constructo, tenemos que entender la gestión como se puede hacer desde el concepto de ordenación del territorio. La ordenación del territorio fundamentalmente tiene que ver con la gestión, con la planificación y la organización territorial. En los distintos idiomas la palabra ordenación es referente castellano y francés, al menos de territoire en francés, hace referencia
referencia a las operaciones que hacen los Estados sobre territorio concreto a la hora de distribuirlo, a la hora de gestionarlo, a la hora de explotar sus recursos, a la hora de distribuir también su población y atender en los servicios a la población. En el año 2006, en Gaindegia hicimos unas jornadas, las diapositivas que os voy a enseñar, establecimos, más que establecer, digamos que tomamos prestados, no es que Gaindegia haya improvisado estos principios sobre la ordenación del territorio, elegimos, dentro del estudio que hicimos, 8 principios referidos a la ordenación del territorio. Primero, que podéis ver en la diapositiva, el territorio es un recurso básico e imprescindible. Los elementos básicos para la vida, el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos, así como cualquier otro recurso necesario para el desarrollo de la vida, tienen su origen en el territorio. Proteger el medio natural es, por lo tanto, la principal función de la ordenación del territorio. Tenemos una concepción del territorio holística en este sentido. El territorio es un recurso limitado y agotable, no es renovable. El territorio en general y las riquezas que en él residen son limitadas. Una explotación sin control puede llevar a su extinción y provocar consecuencias graves e irreparables. Hay que considerar el territorio como un recurso limitado y agotable. El territorio es una realidad compleja y viva de frágil equilibrio. La diversidad es una característica propia del territorio. La diversidad es absolutamente imprescindible para la subsistencia. Reducir la diversidad provoca daños irreparables en el territorio. La diversidad es, así como el equilibrio de su complejidad, son valores a proteger para la supervivencia del territorio. Es así como entendemos el principio de sostenibilidad. El territorio es más que tierra y suelo. Es también valores ecológicos, lingüísticos, culturales y antropológicos. La intervención humana en el territorio lo transforma y crea características distintivas. Esta intervención se convierte en valor añadido cuando es beneficiosa para el mantenimiento de la diversidad, el equilibrio y la sostenibilidad del territorio. El territorio, por tanto, es el fundamento de pueblos y naciones, así como la clave de su subsistencia. Los pueblos y las naciones no tienen existencia fuera del territorio. Euskal Herria es y será si habita en un territorio concreto, protegiéndolo, interactuando y viviendo en él. Lo mismo se podría decir de Cataluña, de los países catalanes, en este tema. Sexto principio, la gestión adecuada del territorio es la base que sustenta la evolución del medio natural, la economía y la sociedad. Para la subsistencia y la evolución del pueblo y la sociedad es imprescindible la gestión completa y adecuada del territorio. Sea por fuera del modelo de desarrollo, es necesario que cuente con una participación directa de todos los implicados, así como que ésta sea equilibrada. Séptimo, la ordenación del territorio es una actividad básica en todas las administraciones públicas. Las administraciones públicas, desde las locales hasta la dimensión nacional, han de acordar operaciones de ordenación del territorio justas, equilibradas, sostenibles y soportables para el medio en todas sus actuaciones. Octava y última, y esta sí es una aportación propia de Gaindegia, la referencia del territorio, de la ordenación del territorio, son las comarcas. Si el territorio forma parte de la identidad de los grupos humanos, es imprescindible que haya una participación directa de quien en ella vive. En Euskal Herria son las comarcas el ámbito de ordenación más adecuado, medio camino entre lo limitado del municipio y lo extenso del herrialde o provincia. Más aún cuando las comarcas, en el caso de Euskal Herria, se definen como las cuencas de los ríos. Aquí estamos seguramente en un centro de la gestión del agua, en la comarca de Urgell. Yo creo que estos 8 principios serían también de aplicación en el caso de Cataluña. Estas 8 claves definimos en el año 2006 y con ello
que hace que Euskal Herria y Cataluña tengan ese elemento común. El hecho de que sea paso, de que tanto los países catalanes sea un paso entre del norte a sur y de la península ibérica al continente, lo que convierte es que es zona de tránsito de personas, de mercancías, de tecnologías, de culturas, de lenguas. Este sentido al territorio imprime carácter a quien lo habita. En el caso de Euskal Herria, el camino de Santiago cruza de norte a sur y de este a oeste y deja su huella física, deja los albergues, los hospitales, ermitas, iglesias, pero también ha dejado restos de tecnologías en la construcción, rastros de conocimientos y de lenguas. No hay un solo kilómetro cuadrado, yo creo que en el caso de Euskal Herria no hay un solo kilómetro cuadrado, en el caso de Cataluña diría que tampoco, donde no se encuentren en el territorio rastros de presencia humana incrustados en el territorio, desde las cuevas, algunas de ellas de difícil acceso, Euskal Herria de Caen, Santimaniñe, Pralláez, o las cuevas de Sara, los Cronlets y Menides, los antiguos castros, las fortalezas, templos, ermitas, calzadas y caminos, pueblos y caseríos aislados. Todo el territorio de Euskal Herria es un territorio humanizado desde hace miles de años. Lo mismo sucedía en el extremo oriental de los Pirineos. La ruta del Mediterráneo ha sido y es el tránsito material, como decíamos antes, para mercancías, culturas, tecnologías y lenguas. Otra característica que comparte Cataluña con Euskal Herria es el mar, el Mediterráneo y el Cantábrico. El mar entendido como vía de comunicación e intercambio de mercancías, como vía de comunicación entre culturas y lenguas. ¿Acaso no ha influido en la manera de ser de los habitantes de esos territorios el mar? ¿Se podría entender Cataluña sin el Mediterráneo o Euskal Herria sin el Cantábrico? Antxon Lafont, miembro de Gaindegia, hizo la tesis doctoral. Antxon Lafont ha hecho la tesis, su segunda tesis doctoral hace poco, pero es un chaval de 77 años, sobre la epistemología de la ordenación del territorio. Y a él le he robado unos cuantos conceptos, y uno de ellos referido a la identidad, que dice: la identidad, paradigma fundamental, se debe a la cohesión de un territorio cualquiera, ordenado u organizado. O bien al contrario, es la identidad que debe constituir la base de toda reflexión de la planificación territorial. En ningún caso hay que recurrir a la planificación del territorio para conformar la identidad. Más bien, se planifica en general para quebrar identidades. Pero también se podrán planificar territorios para reconformar identidades. De este tema hablaremos. ¿Se puede entender la identidad sin territorio? La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 8, dice que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley. El primer rasgo de la identidad, el originario, podríamos decir, es el territorio en el que nacemos, más concretamente la nacionalidad. No se debe confundir nacionalidad y ciudadanía. En situaciones políticamente normalizadas suelen ir unidos estos dos conceptos. La ciudadanía es el reconocimiento por parte del Estado mediante un registro civil o de otra índole, en cualquier caso administrativo, de unos derechos y obligaciones de la persona. La nacionalidad, por su parte, hace referencia a la pertenencia de la persona a una comunidad que comparte elementos antropológicos, lengua, cultura o costumbres sociales y que se reconoce como singular y diferente a otras nacionalidades. Todas las personas tenemos derecho a que se nos reconozca nuestro territorio de origen, nuestra identidad. Tenemos derecho
a que se reconozca nuestra nacionalidad y a que el Estado en el que habitamos nos conceda la ciudadanía en igualdad de condiciones al resto de sus habitantes. Cualquier persona tiene derecho, si así lo desea, a cambiar de residencia y a buscar otros territorios donde desarrollar su vida, pero es un derecho inalienable de cualquier persona el tener y conservar una nacionalidad. La identidad, un fenómeno cultural intrínseco a las personas, está estrechamente unida al territorio, como hemos dicho anteriormente. El territorio es, a su vez, en el sentido de nación y lugar de residencia, una parte nuclear de la identidad. La nación la entendemos como el producto de la intersección entre la identidad y el territorio. Entendemos la nación como aquel colectivo humano que comparte determinadas características culturales, lingüísticas, históricas, antropológicas y o sociales. En la mayoría de los casos la nación está asociada a un territorio concreto. Hay naciones, como el pueblo gitano, pueblos originarios de América, y otros pueblos nómadas que no tienen una asignación a un territorio concreto. La creación de los Estados Unidos de América, por ejemplo, si miráis el mapa, veréis un mapa donde el territorio está ordenado en estructuras geométricas. Los límites de los estados, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, como ocurre también en gran parte de África, se han construido a partir de razones coloniales, no étnicas. Los elementos de ese puzzle americano excluyen cualquier identidad específica. Los habitantes son americanos y punto. Movimientos de emancipación nacional, tanto en Asia como en África, preparan una nueva era de defensa de identidades en una óptica de ordenación cultural de cada territorio. A título de ejemplo, Sun Yat-sen, primer presidente provisional de la República de China en 1912, reconocía que los nacionalistas interpretaban la victoria de los japoneses en su guerra contra Rusia como la derrota de Occidente por Oriente. En la presentación se ha mencionado también, y hablaremos del tema, la situación que estamos viviendo en Europa. Se mencionaba el próximo referéndum de independencia escocés, el caso de Flandes. También aquí hay una discusión y veremos sobre este tema más adelante. Las identidades, antes mencionando a John Lafon decíamos, no se pueden crear a partir de un proyecto de ordenación, una operación de ordenación del territorio, pero sin embargo sí se pueden destruir. José Allende, profesor de la Universidad del País Vasco, afirma que un espacio con identidad representa ya un territorio. Precisando más, un espacio con identidad representa ya un territorio en su dimensión cultural. Ese es el patrimonio, ese es el recurso endógeno por excelencia del nuevo desarrollo sostenible, según dice Allende. En nuestro caso, el caso de la globalización, que está la megacidad globalizada, decapita cualquier manifestación cultural que sobresalga de la uniformidad. En nuestro caso, yo creo que esto afecta tanto a Euskal Herria como a Cataluña. Nuestras autonomías, provincias y regiones no son sino productos de distintas operaciones de ordenación del territorio, que poco tienen que ver con las veguerías occitanas y catalanas o los escualdes, comarcas de Euskal Herria. Las operaciones de ordenación del territorio que Lafon denominó con repercusión cultural son operaciones cuyo tiempo de respuesta es superior a una generación. Este tipo de operaciones produce a menudo convulsiones políticas cuyos efectos conducen o bien a genocidios culturales o, al contrario, a rebrotes de la identidad cultural que se ha querido agredir con la intención de hacerla pasar de patrimonio vivo a pieza de museo o de academia. Creo que eso tanto en Euskal Herria como aquí en Cataluña tenemos constancia y vivimos. Así mueren las lenguas. Diríamos que así se sustituye
narrativas y se trastocan las identidades. Como en el Tratado de Versalles en 1919, un tratado de paz, que más que un tratado de paz fue una gran operación de ordenación del territorio. Los que firmaron el tratado tenían una consignada de historia, geografía. El tratado repartió territorios, seccionó tenglones de identidad que hubiesen podido volver a estructurar la historia de territorios que componían la realidad europea. Heridas mal curadas entonces, que fueron el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la ordenación del territorio, en palabras de John Lafon, del Estado francés al interior del Hexágono persiste según los planteamientos del primer imperio en departamentos. El departamento, y esta es una cosa curiosa, según Lafon, creo que es así, el departamento incluye la distancia máxima en un día a caballo entre la salida y la puesta de sol. Fue la opción que tomaron para constituir los departamentos. Como veis, una cosa curiosa. Esta ordenación del territorio rompe la identidad cultural que podía perdurar en las provincias del antiguo régimen. La Quinta República Francesa, desde 1958 hasta nuestros días, ha reordenado el territorio en regiones administrativas que agrupan a varios departamentos, sin tener en cuenta los denominadores comunes que podrían existir entre departamentos cercanos. Cuando el Estado francés oye la expresión cultura identitaria, saca toda su panoplia de leyes y reglamentos para segar la especificidad cultural que sobresalta. En esto también compartimos desde Euskal Herria con Cataluña experiencias de cómo trabaja el Estado francés para uniformizar las culturas trabajando con operaciones de ordenación del territorio. En cualquier caso, las operaciones de ordenación del territorio, y esto también la experiencia en el Estado francés sucede lo mismo, pueden conseguir modular ciertas identidades, pero les costará mucho crear una identidad propia y sobre todo les costará hacer desaparecer las identidades que ya existen, en el caso de Euskal Herria y Iparralde, y en el caso de Cataluña del Norte, la identidad europea, hoy en día con la crisis que estamos viviendo, se puede entender la identidad europea, por ejemplo, sin Grecia. La propia palabra Europa, la primera vez que aparece como topónimo, aparece citada en un himno homérico a Apolo entre los siglos XI y VIII antes de Cristo, en el que se designa la parte de Grecia continental para diferenciarla del Peloponeso. Ahí surge Europa. ¿Es posible una identidad europea si Grecia sale de la Unión? ¿En qué consistiría esa identidad? En Europa la crisis financiera primero, la crisis productiva subsiguiente y la crisis estructural consecuente han puesto en evidencia lo que ya desde la presentación yo creo que principalmente se ha presentado, la crisis territorial de la Unión Europea. La Unión Europea, sobre todo desde mi punto de vista, durante los próximos años, va a tener que solventar una crisis territorial, entendida como un proceso donde se revisan tanto identidades como gestiones de territorios. La Unión Económica Europea, con altibajos, pero ha funcionado, impulsada por los años de crecimiento. Pero esa Unión Económica no ha sido acompañada por una operación de ordenación del territorio para articular la Unión Política Europea. No se ha construido una identidad europea. Lo que es peor, en vez de reconocer y reforzar las identidades que componen Europa, se ha intentado debilitarlas y disolverlas en beneficio de los Estados. Y ahora la crisis territorial ha hecho añicos el proyecto identitario europeo.
Lo que la Unión Europea es incapaz de resolver en Grecia y en general en el extrarradio europeo se tendrá que resolver desde instancias territoriales más pequeñas, cohesionadas y con identidad propia. Todos los estados que componen la Unión Europea, empezando por los más poderosos, Alemania y Francia, hasta los más débiles, como Grecia y Portugal, intentan fortalecer su identidad propia frente a la europea para hacer frente a la crisis. En realidad no tienen otra opción. La única respuesta que puede dar para que los ciudadanos acepten los recortes, la rebaja del estado de bienestar y no se produzcan éxodos masivos es el fortalecimiento de la identidad propia frente a la identidad europea. Y ese es el punto débil de España. La identidad española es una quimera que en cualquier momento puede saltar en chalecos. Con la disculpa de la crisis del Estado español, al igual que el francés y otros estados de la Unión Europea, ha puesto en marcha una operación de ordenación territorial cultural para debilitar y, si pudiese, hacer desaparecer las identidades nacionales que tiene sometidas. Ya empezó hace algunos años con la propuesta de la marca España a nivel internacional. Aquí en Cataluña, con la polémica del Estatut, tuvisteis que sufrir unas agresiones a Cataluña y ya a partir de ahí, anteriormente ya había empezado la operación de la marca España. A nivel internacional, esa campaña sigue, continúa una persecución implacable a cualquier marca catalana o vasca que pusiese en cuestión la marca España, y ahora se propone reducir aún más las escasas competencias autonómicas y a volver a recentralizar el Estado. La Unión Europea es una estructura incapaz de tratar institucionalmente la diversidad cultural de su territorio. Esta es una de las razones que fundamentan la ineficacia en la gestión de la crisis que se está viviendo en el conjunto de la Unión Europea. El ansia de los principales estados en pos de una Europa imperial ha sido, desde hace tiempo, puesta en ridículo ante hechos cotidianos, cuando fue, por ejemplo, con su no intervención, la no intervención en los conflictos entre Israel y Palestina, la no intervención en los Balcanes. La Unión Europea se ha caracterizado por no intervenir. Esta Europa parece que está sola interesada en los estados que la componen, que ignoran las regiones sobre las que tantos se estaban en determinado momento y que lo único que le importa es el bolsillo. Pero yo me considero europeísta y esa Europa seguramente será, a pesar de ella, cuando descubra que su identidad solo se puede consolidar con las identidades regionales. El Estado detenta el poder, esto es verdad, pero no es un poder ilimitado. El Estado puede intentar crear o destruir identidades, pero no siempre lo va a conseguir. En Europa tenemos infinidad de ejemplos. No depende de la raíz ideológica de los Estados, ni en la extinta Yugoslavia, ni en el resto de las repúblicas socialistas soviéticas consiguieron hacer desaparecer las identidades nacionales, ni la monarquía británica, ni la España fascista de Franco y su posterior monarquía, ni otras monarquías y repúblicas lo han conseguido. Estonia, Lituania, Letonia, Chequia, Eslovaquia, Montenegro, ahora Escocia, Flandes, Cataluña, Euskal Herria. Las identidades nacionales perduran a pesar de los estados. El Estado es, sobre todo, un concepto político, una institución social para regular el modus vivendi de la sociedad en un territorio definido y cerrado. El Estado tiende a identificarse como nación, dicho de otra manera, a construir una identidad nacional única que le dé cohesión y fuerza suficiente para competir con otros estados. La soberanía, el territorio y la autoridad son los rasgos mínimos que caracterizan al Estado. La religión, la lengua y la cultura pueden ser características nacionales y, en algunos casos, elementos de la identidad del propio Estado. Pero hoy en día no son condiciones imprescindibles para la constitución del Estado. Tanto Euskal Herria como Cataluña, entre otras naciones, tienen todas las características necesarias geográficas, demográficas, económicas y sociales para constituirse en estados independientes dentro de la
La viabilidad o no del posible Estado vasco o catalán no es el tema de discusión para la constitución del Estado independiente. La constitución o desaparición de los nuevos Estados no es un problema legal. La comunidad internacional no contempla una regulación para la creación o desaparición de Estados. Son los propios Estados los que se autorregulan. Los únicos requisitos necesarios para ser un Estado independiente serían los siguientes: ser reconocido a nivel internacional para el conjunto de los Estados, tener capacidad y autoridad para la creación de instituciones, ejército, policía, sistema educativo, tener capacidad y autoridad para estructurar la sociedad y los servicios sociales, impuestos, hacienda, sistema de salud, tener competencia para construir símbolos de identidad colectivos, banderas, himnos, lengua y otros valores significativos de la identidad nacional. Cumplir estos requisitos y disponer de esas capacidades, sin embargo, no quiere decir que un territorio sin más pueda constituirse en Estado. La razón principal y en la mayoría de los casos única para que determinados territorios no se constituyan en Estados independientes es la imposición. La imposición de un Estado supranacional que niega la posibilidad de que territorios que considera suyos se constituyan en Estados independientes. Y eso es exactamente lo que sucede en el caso de Euskal Herria y de Cataluña, en los Estados español y francés. Volviendo a hablar de las operaciones de ordenación del territorio, el incremento de la importancia y de la complejidad de la ordenación del territorio fuerza a sus protagonistas, que normalmente son los Estados, a tener en cuenta factores legales, pero también legítimos, cuya ausencia puede provocar efectos irreversibles, inesperados y perniciosos para el sistema de acción política que precede y subsigue a las operaciones de ordenaciones del territorio. Dichos efectos aparecen como consecuencia de planificaciones en territorios que tienen identidades propias. Y los Estados, en estos casos, lo que intentan es hacer identidades de diseño para hacer ceder a las identidades originarias mediante ocupaciones colonizadoras, en muchos casos traicionando a sus propias identidades originarias. Sobre la identidad, volviendo a hablar de la identidad, el término identidad abarca un amplio espacio semántico y es un término habitualmente utilizado en psicología, sociología, política, matemáticas, filosofía, entre otros ámbitos de conocimiento. El propio título de esta conferencia, Identidad y Territorio, nos ayuda en el proceso de desambiguación del término identidad. El epígrafe de esta conferencia, Identidad y Territorio, en ese orden, puede inducir a pensar que primero es la identidad y luego el territorio. Pero la conferencia se podría haber titulado perfectamente en Territorio e Identidad y el resultado habría sido exactamente el mismo. No existe a priori una relación de prelación entre los términos territorio e identidad. Los términos son inclusivos. Cuando hablamos de identidad social o nacional, hay un territorio implícito y a su vez cuando hablamos de territorio suponemos que lo habita o gestiona una identidad concreta. En cualquier caso, el término identidad asociado al territorio adquiere una dimensión colectiva. Quizás no nos atrevamos a decir identidad nacional, pero sin embargo, eso es lo que queremos decir cuando mencionamos el territorio. La identidad individual o colectiva, nacional o social, es un constructo, una idea colectivamente estructurada. La identidad surge, se crea, se transforma, evoluciona y en algunos casos desaparece. La identidad sexual, por ejemplo, como concepto, ha permitido que distintas formas de vivir la sexualidad tengan una existencia y un reconocimiento legal equiparable entre ellos. Una persona se puede reconocer como homosexual y vivir como tal independientemente de que considere legal o no su identidad sexual. Evidentemente no depende del reconocimiento social o legal que se le atribuya. Lo que condiciona la aceptación o negación de una identidad son los derechos que se le reconocen o se le niegan.
Las leyes y las normas difícilmente crearán o destruirán identidades. Pueden reconocerlas, ignorarlas o incluso negarlas. En cualquier caso, una identidad ignorada o negada es sin duda una fuente de conflicto. Es lo que sucede con muchas identidades nacionales y concretamente con las nuestras, con la catalana y con la vasca. La identidad asociada al territorio en el ámbito que nos corresponde se crea a partir de factores antropológicos, culturales, lingüísticos, históricos y sociales, muchos de ellos estrechamente asociados al territorio. Un capitán de la Guardia Civil, que tuve la desgracia de conocer, especialista en técnicas coercitivas de interrogatorio, decía: a ver, chaval, ¿conoces Tartesia? Pues mira, Tartesia fue una civilización que existió en la provincia de Huelva, en Andalucía. Pues imagínate que ahora viene un sabinarana cualquiera, se inventa la icurriña tartesa, las icastolas tartesas y empieza a gritar Gora Tartesia Escatota. ¿A ti qué te parece? Este contundente capitán de la Guardia Civil, conocido en la época de Franco, tenía problemas para reconocer y tolerar la identidad vasca. Para él, y por lo que parece para otros muchos en la actualidad, eso de las identidades nacionales, aparte de la española, por supuesto, es un intento para engañar almas cándidas. Su primera reacción es no reconocerlas. La segunda es negarlas. La tercera, prohibirlas. Y la cuarta, si pudiesen, exterminarlas. Ya lo intentaron. Pero las identidades nacionales existen. Negarlas o prohibirlas a menudo lo único que consigue es fortalecer esa identidad. Paradojas de la realidad social, como ejemplo la prohibición de las lenguas. La prohibición del uso del euskera en ferias y mercados, que se recogía en una ordenanza de 1349, nos ha permitido saber, por ejemplo, que en Huesca, en el siglo XIV, se hablaba de euskera. No vamos a explicar cómo, por qué, cuándo y dónde surge la identidad nacional. Nos conformamos con decir que existe. Probablemente el proceso de construcción de las identidades nacionales es algo parecido a lo que el psicólogo analítico Carl Jung llamaba individuación o proceso de individuación, que definía como un proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, una unidad aparte, un todo con mayúsculas. Las identidades nacionales, en sus inicios, seguirían un proceso parecido. Buscando las identidades nacionales, yo hice el ejercicio desde mi ordenador y, como ya sabéis, que Google es el buscador más utilizado en Internet, plantea sus algoritmos de búsqueda en función del usuario. Yo hice la búsqueda de 3 términos. Aquí tenéis el término España. Lo que hago es teclear España y pedirle a Google que busque y observar la página. Hablando de identidades, a ver lo que dice Google de España, ¿no? Yo os voy a leer lo que yo encontré desde mi ordenador y os voy a enseñar lo que he encontrado desde este ordenador, que tiene otro usuario, pero que tiene bastantes coincidencias. La búsqueda del término España a mí me reportó en la primera pantalla una entrada a Wikipedia, mapas, viajes y turismo, la Moncloa, España en el país, el Banco de España, la Biblioteca Nacional de España y la Real Española de Fútbol, así, en este orden. En nuestro caso, ahí tenéis España, Wikipedia, Fuerzas Armadas de España, Historia de España, Imágenes de España, todo sobre España, Viajes y Turismo de España, Turismo de España, Información Turística, la Moncloa, Instituto de Turismo de España, Banco de España, Real Federación de España de Fútbol, Biblioteca Nacional de España, Conferencia Episcopal Española y España. En la entrada a Cataluña, vamos a ir al principio, la entrada a Cataluña, en mi ordenador me dio la entrada a Wikipedia, la Generalitat de Cataluña, Turismo, el Circuit de Cataluña, de Fórmula 1, mapas, expansión.com, el periódico y el Diario Oficial de Cataluña. Y aquí vuelve a dar Cataluña la entrada en Wikipedia, portal de turismo de Cataluña, Cataluña Generalitat de Cataluña, Generalitat de Cataluña,
Circuit de Catalunya, Fórmula 1, Catalunya.org, el millor dominio a la Universidad de Cataluña, Catalunya Radio. Bueno, aquí no aparece el periódico, perdón, expansión.com. Y por último, el término Euskal Herria entra a Wikipedia, mapas, el periódico Gara, euskalherria.com, es del periódico Gara, Euskal Herria Aldizkaria, que es una revista de naturaleza y montañismo, Indimedia Euskal Herria, que es otra web de izquierda abertzale, euskalherria.info, de la Fundación Baietz, Euskal Herria Socialista, de la izquierda abertzale, Euskal Herriko Mus Txapelketa, que es un campeonato de mus de Euskal Herria, y la web del periódico berria.info. Y en este ordenador nos ha dado Euskal Herria, País Vasco, bueno, también aparece en catalán, imágenes de Euskal Herria, euskalherria.com, Euskal Herria Socialista, Euskal Herria Historia del País Vasco y del Euskara, Euskal Herria Sorna, Indimedia, la guía de Euskal Herria, soporte Euskal Herria. No aparece el campeonato MUS, pero bueno, ahí le llama. 3 identidades. Internet las enseña con descargo. Podéis repetir la operación y veréis España. Quizás faltaría alguna referencia a la fiesta nacional, pero además hay fútbol, hay Banco de España y hay Moncloa, hay de todo. Bueno, estas son las identidades. Yo creo que no necesitan interpretación, lo podéis ver cómo se nos ve desde Internet a las identidades. En el caso de Euskal Herria, ya voy a empezar a concretar. En el caso de Euskal Herria, el primer problema que tuvimos en la Indeia se ha presentado en la presentación, la intención era construir un observatorio para el desarrollo social y económico de Euskal Herria, y el primer problema que tuvimos no era de identidad. Todos los que nos juntamos estábamos de acuerdo en Euskal Herria la sentíamos, sabíamos. El problema lo tuvimos cuando nos pusimos a trabajar. Habíamos concretado que queríamos hacer un observatorio para el desarrollo económico y social de Euskal Herria, y cuando nos pusimos a trabajar, ¿dónde empieza? ¿Y dónde acaba? ¿Cuáles son los límites internos y externos? ¿Qué criterio se va a utilizar? Aquí en Cataluña, ¿qué criterio? Para hacer un observatorio, ¿qué criterio? ¿El municipio sería la unidad? ¿Serían las veguerías? ¿Podríamos o podamos adoptar las provincias? Bueno, nos enfrentamos con que no sabíamos dónde empezaba y dónde acababa Euskal Herria, cuál era la unidad. Cuando tienes que gestionar un territorio, dices, ¿cuál es la unidad básica administrativa fundamental? Sobre todo en realidades fragmentadas, como era la de Euskal Herria, o como puede ser también la de Cataluña, ¿no? ¿Dónde está? Y entonces, allí es donde tuvimos que empezar. Nos dimos cuenta que no bastaba con la identidad, no bastaba con sentirse vasco, sentirse Euskal Herria, sentir Euskal Herria, sino que hay que tener un conocimiento, desde mi punto de vista, científico, más allá, que trasciende lo político y que trasciende lo identitario. Tuvimos que hacer un esfuerzo y al final establecimos pues, que Euskal Herria es un conjunto de 685 municipios, y sobre todo utilizamos criterios lingüísticos, criterios de la Real Academia de la Lengua Vasca, para identificar, pero fue la primera vez que yo sepa, no, Martín me puede corregir, Manuel estará de acuerdo porque lo decimos él y yo, ¿no? Pero creo que fue la primera vez que se mencionaba la colección de los municipios, la relación de todos los municipios que componían Euskal Herria. Esos municipios se articulan en comarcas, se articulan en la Real, que son provincias, y luego en unidades administrativas superiores. Tuvimos que hacer todo ese trabajo, un trabajo que nos llevó
desde otro punto de vista. No tanto desde un punto de vista identitario, de decir, nosotros somos vascos, nos sentimos de Euskal Herria y ven, no. Desde un sentido de operación del territorio, es decir, cómo gestionamos el territorio, cómo conseguimos la información de esos municipios, de esas comarcas, de esas provincias. Ahora conocemos mucho mejor el territorio y hemos podido comprobar, por ejemplo, el grado de interrelación que existe entre las comarcas y las provincias. Hemos podido visualizar, en cierta medida, cuáles son las consecuencias que producen las operaciones de ordenación del territorio que están aplicando los estados español y francés, en el caso de Euskal Herria. Poner en evidencia lo que sucede con la Alta Navarra, la comunidad foral de Navarra, ver cómo se desarticula, siempre se intentan elementos distorsionantes de fuerzas centrífugas, todos los elementos que coadyuven a la separación entre las comarcas y los municipios son activados automáticamente por el Estado. Y eso es lo que hemos podido viendo a partir de lo que nosotros llamamos la definición operativa de Euskal Herria. La crisis de la identidad, y como a título de ejemplo también mencionando a Antoine Lafont, de lo que hacen con Euskal Herria, siempre intentando distorsionar la identidad. Un ejemplo es la denominación de Euskal Hiria. Euskal Hiria se empezó a denominar lo mismo que aquí hay el arco mediterráneo atlántico, ahí justo en el recodo del Cantábrico, entre Iparralde y Egualde, se planteaba la definición de Euskal Herria como una conurbación, una zona urbana que le llamaban la ciudad vasca o Euskal Hiria. A esa Euskal Hiria, esa ciudad vasca, se le ha atribuido un contenido cultural, utilizando gobiernos locales, y no ha conseguido llegar a definir su significado. Hay un intento de una operación de ordenación del territorio que se trataría de contraponer una identidad de la ciudad vasca con el concepto más antropológico de Euskal Herria. Por último, la identidad como punto de encuentro. Al inicio de la conferencia empezamos hablando del territorio como punto de partida. La identidad la entendemos como punto de encuentro. He hecho un ejercicio, las diapositivas que os he presentado anteriormente de ordenación del territorio, lo que he hecho es un ejercicio de sustituir la palabra territorio por identidad, por la palabra identidad, en las diapositivas que os he presentado antes, y yo creo que adquieren coherencia. Un ejercicio para presentaros el concepto de identidad, que muchas veces es indisociable del territorio. La identidad es una condición básica e imprescindible y habría que leer para la vida. Lo mismo que empezó UNICEF y luego la Asamblea de las Naciones Unidas en los derechos que el niño reconoce, el derecho a la identidad como el derecho inalienable de la persona. Cualquier persona pueda renunciar a su identidad, tendrá que enfrentarse con sus problemas. La anomia no es una opción para vivir. La identidad, entendida así, las condiciones básicas para poder vivir el hábitat que reconocemos, la autoestima, el reconocimiento de nuestra comunidad, así como todas las características culturales y psicológicas necesarias para el desarrollo de la vida, son parte constitutiva de la identidad. La identidad es una característica y un derecho. Los elementos que componen la identidad, la lengua, la cultura y todos los demás, son característicos de cada una de ellas, de cada una de las identidades. Estos elementos pueden variar a lo largo del tiempo, pero no pueden ser negados o violentados por agentes ajenos a la propia identidad. La identidad es una cualidad sustantiva de las personas y la base para la definición de los pueblos y las naciones. La identidad es una realidad compleja, de frágil equilibrio. La característica
característica principal de la identidad es su vitalidad. Dicha vitalidad es imprescindible para su sostenibilidad. Por lo tanto, mermar la vitalidad de la identidad supone provocar daños irreparables. La vitalidad de la identidad y, junto a ello, su complejo equilibrio son valores a proteger para la continuidad de la misma. Y aquí en Cataluña yo creo que tenéis ejemplos patentes de la diversidad de la identidad que trasciende muchas veces los límites de la propia Cataluña para llegar hasta Aragón, Andorra, ¿no? Y esa vitalidad se debe respetar. La identidad es más que la suma de un conjunto de personas. Es también valores ecológicos, lingüísticos, culturales, históricos y antropológicos. La intervención humana en el territorio llega a caracterizar la propia identidad y crea características singulares. La vitalidad y el equilibrio de la identidad, cuando estos resultan provechosos para su sostenibilidad, son valores añadidos a la misma. La identidad es el fundamento del pueblo y la nación y la clave para su continuidad. Los pueblos y las naciones no tienen existencia más allá de su identidad. Euskal Herria existe y existirá si existe un colectivo de personas que se identifican. La gestión adecuada de la identidad es el pilar del desarrollo nacional y social. Para el desarrollo y la pervivencia tanto de un pueblo como de su sociedad es imprescindible una gestión integral y adecuada de la identidad. Sea cual sea el modelo de desarrollo, es necesario conseguir una gestión directa y equilibrada de la identidad. La ordenación del territorio cultural, en el sentido de lo que menciona John Lafont, debe ser coherente y respetuosa con la identidad. Las administraciones públicas, desde las administraciones locales hasta las de ámbito nacional, han de abordar operaciones de ordenación del territorio directas, equilibradas y sostenibles para todas sus intervenciones que respeten y fortalezcan la identidad. Y por último, la pluralidad es una de las cualidades de la identidad. En contra de lo que suelen decir con respecto a los nacionalismos. La pluralidad es una de las cualidades de la identidad nacional también. Si el territorio forma parte de la identidad de los grupos humanos, es imprescindible que haya una participación directa de quien en ellas vive. En Euskal Herria son las comarcas el ámbito de ordenación más adecuado al medio camino entre lo limitado del municipio y lo extenso de la Real de Provincia. Más aún cuando las comarcas coinciden con las cuencas de los ríos, que serían comunidades pequeñas y que tienen mucho que ver con la identidad. En esta conferencia y en estos tiempos de crisis prolongada y profunda, pocas cosas nos quedan que infundan seguridad y confianza. Entre las pocas cosas que se encuentran que nos dan confianza y seguridad, están las dos que estoy mencionando. Está la identidad y está el territorio. Dos elementos, dos puentes de seguridad y de confianza. Evidentemente son dos temas que suscitan grandes pasiones, muchas reflexiones, y que durante los años que vienen, por lo menos los próximos 5 años, van a estar muy presentes en la comunidad, y yo estoy convencido de que estarán muy presentes en el devenir de Cataluña